Bueno, hola a todos. Seguimos hablando de Peñarol en esta Copa Libertadores Sub-20. Ya esta es la final frente al equipo anfitrión y de Mete el Valle. Empate 1-1 el partido. Se define en penales, gana Peñarol. ¿Qué nos deja este partido? Bueno, hay algunas cosas que condicionan el partido, ¿no? Primero que la manera como lo afrontó Peñarol, lo afrontó bastante, se guardó bastantes cosas, ¿no? No mostró nada nuevo, no hay realmente nada nuevo que mostrar. Para lo único que nos sirve a nosotros es simplemente para tener un registro, ¿no? De la manera como afronta este tipo de instancias, ¿no? Pero nada más. Pues en los datos, acá tenemos un poco el tablero, ¿no? Para comparar un poco con estos gráficos, la manera como ha afrontado esos partidos. Podríamos decir, acá está Independiente del Valle, este es ante Caracas. Habíamos visto que ante cada partido había afrontado los partidos diferentemente, mostrando nuevas cosas. Ante el EU mostró esta nueva etapa en su juego, ¿no? Ante Caracas utilizó otro tipo de juego, ya que el adversario le iba a dar espacios, en fin, ¿no? Bueno, acá, como vemos, es muy similar a lo que pasó el primer partido ante Millonarios, ¿no? Mete el gol y se esconde, mete el gol y destruye, mete el gol y ya no quiere saber nada. Fútbol defensivo, destrucción. Es un poco de esta manera, de la misma manera que ha afrontado, es lo más similar, ¿no? Que ha habido, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo en los datos más adelante, la similitud que hay también en los datos, ¿no? Así que realmente muy poco que decir con respecto a lo ofrecido en el partido. Como digo, hay esa condicionante de que es una final y bueno, seguramente lo afrontan de esa manera, tienen esa idea, ¿no? Muy poco nos deja futbolísticamente. Independiente del Valle dominó el partido, tuvo la posesión, tuvo la iniciativa, sobre todo el primer tiempo, muy buen primer tiempo, hizo todo. Lamentablemente, que esto también ya lo he venido repitiendo, ya esto es algo que estos equipos tácticos saben, ¿no? Funcionan bajo estos preceptos. Hay muchos más preceptos que hacen parte, están a la base de este sistema de juego que han implementado desde hace muchos años los tacticistas, ¿no? Una de estas primeras preceptos que ya, como le digo, es una de las premisas que ha quedado es que, para ganar, para imponerse, para que alguien se imponga, se necesita realmente de bastante, demasiado talento realmente para poder hacer una diferencia, ¿no? Esto es una de las premisas con la cual funcionan estos sistemas que estoy diciendo que han implementado, ¿no? Sistemas que han implementado porque saben que en cada etapa el adversario va a necesitar realmente de un talento, como digo acá, que ya no existe, ¿no? Que ya no hay. Saben que ya no hay, cada vez hay menos talento, cada vez hay jugadores más mediocres. ¿Ah? Esto viene pasando desde hace años. Eh, Cada vez han salido jugadores peores, ¿no? Ya antes se veía realmente creatividad, habían realmente otro tipo de fútbol, ¿no? Había talento, ¿no? Y cada vez fue peor, ¿no? Ya de los años 80, 85 para adelante ya había una decadencia, ¿no? En el talento. Entonces ya no hay talento y eso es lo que ellos cuentan con eso, ¿no? Por eso que crean estos sistemas funcionan gracias a ese principio, ¿no? No hay talento, muchachos, y para que alguien te gane se necesita realmente, tiene que realmente ser muy superior. No basta con que sea un poquito más superior o más o menos superior, no, tiene que ser demasiado superior y ya no existe esa diferencia en el fútbol, ¿no? Entonces juegan, cuentan con ese principio, les funciona muy bien, a partir de ahí se mentalizan, ¿no? Eh, y logran sus resultados, ¿no? De alguna manera es cierto, ¿no? Pero yo lo voy a decir de otra manera. Es cierto, siempre y cuando los jugadores se enfrenten a un equipo que se sienta inferior, un equipo que no confíe en sus capacidades, un equipo que no crea en su talento, ¿no? Pero un equipo bien preparado, bien mentalizado, seguro de sus capacidades, sus posibilidades, no puede, ¿no? Como están estos equipos, ¿no? Pero estos equipos a medida que van pasando el partido te van imponiendo esta idea, ¿no? Te van dominando con esta idea.
necesitas de mucho más para que realmente puedas ganarnos, ¿no? Saben que ya no existe en el mundo una ofensiva capaz de tumbar una defensa bien parada. Basta con estar bien parados y ya no debería pasar nada, al menos que haya algún error. Pero si no, normalmente no existe en el mundo una ofensiva capaz de vulnerar una defensa bien parada. ¿Sí? Por esa razón es que lamentablemente Independiente de Valle, a pesar de haber sido superior, a pesar de haber hecho todo el trabajo, lamentablemente no pudo marcar esa diferencia, ¿no? Terminó realmente metiendo el gol realmente de suerte, en un córner, prácticamente al final del partido, ¿no? Se fueron a los penales realmente de suerte, ¿no? Ese partido ya había sido perdido, ¿no? Pero repito, Independiente del Valle era superior en plantilla, era superior en juego, tenía el control del dominio. Peñarol, lamentablemente, como digo, ¿no? Es su estilo de jugar, estos equipos así lo viven, no quieren, no muestran realmente fútbol, ¿no? Eh, para ellos es no perder, esa es la primera, no perder. No les interesa ganar, no les interesa proponer, el fútbol no, al diablo, no perder. Y a partir de ahí, si es que puedo, el adversario me permite, que ellos arriesguen, que sean ellos los que no, y ahí lo haré. Pero si no, no me interesa el espectáculo ni el partido, no, nada. No. La principal. Entonces se afronta un partido de esa manera, ¿no? Es una final. Entonces hay realmente muy pocas cosas que analizar, por eso digo, ¿no? Muy pocas cosas que analizar. Nosotros vamos a hacer un recorrido igual por los datos para ir tratando de complementar un poco las conclusiones. Pero hay esta condicionante, ¿no? De ser una final, realmente no se ve fútbol, ¿no? Se ven. Lo único que nos quedaba a nosotros por ver es, como digo, que ya tenemos un registro de cómo afronta a los partidos en estas instancias, ¿no? Pero después, en lo que se refiere al juego, no ha habido nada nuevo, ¿no? Nada nuevo, ha sido ya un registro que ya teníamos de este equipo, ¿no? Ahora, obviamente que quizás para nosotros es un poco de esa manera, lo tomamos de esa manera porque también ya conocemos a este equipo, conocemos su, su capacidad y la verdad esperábamos que muestre algo más, ¿no? Que muestre algo más como lo mostró ante de Caracas, que me pareció un partido muy bien planificado, ¿no? Ante Caracas, por ejemplo, sabiendo que el adversario le iba a dar el espacio, porque era un adversario que propone fútbol, decide jugarle también ahí, en esos espacios, ¿no? Utiliza los espacios que le va a dar el adversario, ¿no? Fue un buen partido en ese sentido, ¿no? En este punto sí se definió bien. Ahora, en este partido, en esta final, han sido simplemente dos equipos que se enfrentaban utilizando el mismo sistema, este sistema de juego, ¿no? Los dos utilizaban esto, las diferencias era uno en las plantillas, como digo, Independiente del Valle era superior, tenía jugadores de un poco más de talento, sobre todo ofensivamente, ¿no? Lamentablemente, como digo, se necesitó un poco más para poder hacer la diferencia, ¿no? Pero esa era una de las diferencias. Independiente del Valle estaba de local, tenía el público a favor, moralmente podía intentar algo más, lo hizo, propuso, ¿no? Lamentablemente no le alcanzó, tuvo algunas ocasiones, pero al frente tenía un equipo que también manejaba bien los momentos del partido, ¿no? Peñarol creo que sí es una de las cualidades que le podemos atribuir a este equipo, es que es uno de los mejores equipos en el torneo que maneja bien los momentos del partido, ¿no? No te gana realmente los partidos con fútbol porque juega mejor que tú, no, sino que te gana porque maneja bien esos momentos. Ahora, esto tiene mucho que ver con el tipo de análisis que están haciendo su cuerpo técnico, ¿no? Les han dado una información que les ha permitido a ellos tener esa seguridad. Nosotros lo hacemos acá a partir de las estadísticas, a partir de los datos, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Estas dos premisas, por ejemplo, se utilizan mucho en el fútbol femenino, ¿no? Con estas dos premisas puedes hacer un torneo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un torneo en el fútbol femenino. Estaba viendo el partido de la Copa América entre, creo que era Chile con Paraguay, creo.
y veía rápidamente, ¿no? Se golpeaban en todos los contactos, había mucho contacto físico. Y claro, eh, es así porque eso ha sido provocado, eso ha sido planificado. ¿Por qué? Porque se saben que con eso basta y sobra para ganar un partido en el fútbol femenino. Lamentablemente es un fútbol todavía muy limitado, ¿no? Muy limitado. Y saben que con eso, empujando por ese lado, por el juego físico, saben que pueden lograr un resultado, ¿no? Y lo han estado logrando, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Demoliendo a su adversario, pero de fútbol así muy poco, ¿no? Entonces, esta premisa aplicada al fútbol femenino, por ejemplo, ¿no? Les puede ayudar a los equipos que son muy inferiores a realmente no perder los partidos, ¿no? A ganar partidos que nunca hubieran imaginado ganar, ¿no? En este caso, por ejemplo, se puede aplicar, eh, digamos, lo mismo para Sporting Cristal, por ejemplo, ¿no? El- Tomando como ejemplo la performance de Peñarol. Peñarol, lo que quedó demostrado acá es, dio una muestra de cómo se afronta un partido para no perderlo, ¿no? Apostó con muy poco. Vamos a ir viendo los datos. A ver, vamos una vez. Aquí. Apostó con muy poco realmente, ¿no? Ya habíamos visto que en el partido ante LDU, que está aquí, eh, había utilizado las acciones simples, estas de acá, para generarse su juego ofensivo. Aquí, ante Independiente del Valle en la final, casi no tuvo. Casi no tuvo la oportunidad de hacerlo porque el rival era superior, el rival no le permitió. Y tercer argumento es que tampoco quiso arriesgar más, jamás quiso jugar desprotegido, jamás quiso arriesgar más. El partido se jugó así para no perderlo, ¿no? Entonces esto es una de las, digamos, es un trabajo para mostrar cómo jugar un partido y no perderlo, ¿no? Se puede hacer, bueno, ha dejado el registro acá Peñarol de que se puede hacer. Vamos a ir viendo los datos de una vez de repente para dejar esta información para los equipos como Sporting Cristal, por ejemplo, que no supieron cómo afrontar los partidos ante rivales superiores. ¿Cómo afrontar un partido frente a rivales superiores? Bueno, lo acaba de mostrar Peñarol. Premisa número uno, ¿no? Con las premisas hay que recordarlas. Tu adversario tiene que tener un poder ofensivo demasiado alto para realmente poder ganarte, ¿sí? Y eso ya no existe. O sea, no existe realmente un rival que pueda ganarte. Si te gana es porque tú propones, si te gana es porque tú le permites, si te gana es porque tú haces errores, ¿sí? Pero el adversario normalmente jamás es superior a ti. Sí, estas son premisas tacticistas, destructivas, pero eso es lo que están utilizando. Entonces, ¿qué manera mentalizarse para afrontar un partido ante un rival superior? Si es que se sentían inferiores a Peñarol o a Independiente del Valle, bueno, estas dos premisas les pueden ayudar, ¿no? ¿Qué datos te va a dar eso? Bueno, los datos que ha sacado Peñarol hoy día en este partido. Ha sacado juego táctico, o sea, protégete. Esto es para protegerse, jamás arriesgo. Mantengo posesión, me creo posibilidades ofensivas, todo a partir del fútbol táctico. Lo que significa que siempre estoy bien, defendiendo bien, bien parado defendiendo, jamás desequilibrado. Fútbol táctico. Voy a ir avanzando si es que hay espacio, si el adversario me lo permite, si es que la situación se presta. Pero si no, el sistema está bien parado defensivamente, ¿sí? El fútbol táctico me permite no desordenarme, no desequilibrarme. Por eso hay la aparición de la cantidad que vemos acá de fútbol táctico, ¿no? ¿Sí? Esto es garantía, esto es seguridad, esto es protección, ¿sí? Esto es protección. Entonces, estas son las características. Explotemos más ese tema. El fútbol táctico significa protección, perfecto. Entonces, utilicemos más. Más tácticos somos, más protegidos, más defensivos estamos. ¿Sí? Ahí está. Repito, no existe una delantera, ¿sí? Estas premisas, por favor, que le queden claro. Lo ha confirmado Peñarol hoy. ¿Sí? Son equipos tácticos, equipos que nos han dejado ese registro. La otra característica es que si es que, bueno, acá hay dos cosas que decir con las acciones de 0 puntos, ¿no? Acciones simples, acciones que fueron cortadas al inicio de la acción. Dos orígenes. El primero es porque hay intentos de construcción. Como no pudo, se crearon bastantes acciones de ese tipo, ¿sí? Ahora, ante LDU, aquí
habíamos visto que utilizaba estas acciones, pero de forma ofensiva, para llevar el juego a la zona que ellos querían. Las utilizaba esas acciones. De esa manera se creaban, ¿sí? En este caso, en este partido, no pudo porque el rival no le permitió. Pero tiene dos usos, dos orígenes estas acciones. De esa manera se puede llevar el juego a zona ofensiva utilizando las acciones más simples que tengamos, las más básicas que tengamos. Es decir, cualquiera puede crear estas acciones. ¿Y qué te garantiza? Bueno, le garantiza lo que garantizó a Peñarol ante el EDU, que pueda mantener su juego ofensivo sin desprotegerse, sin hacer ningún riesgo. ¿Sí? Entonces ahí están las maneras, son las características, son los tipos de acciones que necesitas crear. El partido termina 0-0. Vas a contar siempre con las posibilidades de pelota parada. Aquí están. ¿Sí? Tiene dos de pelotas paradas, por ejemplo, ¿no? Tiene 7 y otras de tiro al arco, ¿no? Aquí está el gol, ¿sí? Eh, y bueno, las que resulten, porque digo, el fútbol táctico, ¿no? Vamos a tener la posesión y si nos deja, si se puede, bueno, pasamos. Bueno, estas son las que pasaron, las que vemos acá, una, dos, estas son las acciones que han pasado, pero que empezaron aquí. Fútbol táctico para protegernos, para mantener la posesión, para intentar atacar. Funcionó muy bien, aquí están. Estos son tiros al arco, intentos de construcción, juego ofensivo. Pero no me interesa crear más, esto no es el objetivo. El objetivo es mantenerlo al adversario desequilibrado la mayor parte posible. Mientras más desequilibrado está, más acciones van a aparecer acá, más juego ofensivo va a aparecer, más ocasiones, más posibilidades. ¿Sí? Entonces, esto es muy simple, esto solo que nos deja los datos, son ya registros que quedan, no solamente de este equipo, de todos los equipos. Esto ya es una conclusión, como digo, esto les comparto, esta es una conclusión que da el análisis estadístico, ¿no? Ya son informaciones que les pueden ayudar a ustedes a convencer a sus equipos y es justamente esta un poco la, la labor que hacen los datos, ¿no? De darnos información que nos pueden ayudar a mentalizar a nuestros jugadores. Ya esto ha funcionado, háganlo, aplíquenlo y van a ver el jugador con información en la cabeza. Es realmente impresionante su performance, ¿no? Impresionante. Aquellos que han tenido la oportunidad de verlo, realmente les aconsejo que lleven algún tipo de control de este tipo, ¿no? Así que, eh, como ven, estas son algunas de las conclusiones que nos puede sacar nos puede dejar este partido, ¿no? Pero después no hay realmente gran información que brindar más que esa, ¿no? Nos ha brindado una performance normal, ya teníamos registrado todos sus comportamientos, así que vamos a simplemente tratar de repasar por los datos que nos ha dejado este partido para intentar ya complementar con la información que falta, ¿no? Así que vamos a empezar. Bueno, aquí, como he dicho ya, dos equipos que se enfrentaban utilizando este mismo sistema de juego, ¿no? Ya este sistema lo hemos explicado, he hecho un video también de utilizando un partido de liga con CACAF, creo que fue hace 2 años que hice ese video, un video de 40 minutos explicando todo el circuito que hay de este juego. Estos equipos han ido desarrollándolo, han ido implementando nuevas variantes, nuevas características según sus jugadores, ¿no? Cada equipo ha desarrollado sus propias variantes, ¿no? Peñarol habíamos dicho que había agregado esta nueva variante, tenía esta nueva variante y no la aplicó en la final porque no quiso arriesgar para nada. Pero si hubiera aplicado esta misma variante que aplicó ante el EDU, que era un rival muy similar a Independiente del Valle, quizás hubiéramos visto un partido mucho más atractivo, mucho más ofensivo, ¿no? Pero no, lo que se vio fue un partido bastante limitado, el equipo salió a protegerse y así afrontó la final, ¿no? Y con eso le alcanzó, incluso pudo ganarlo en los minutos en el partido, ¿no? Solo que empató en el final Independiente del Valle, ¿no? Así que ya esto se hemos explicado, hay muchas variantes, hoy no mostró nada nuevo, incluso se protegió, lo vamos a ir viendo en los datos, cuál ha sido la incidencia, ¿no? En los datos.
Acá tenemos para comparar un poco las performances de los otros partidos que ha jugado, ¿no? Esto es la final, esto es ante Caracas, la semifinal, este es ante Inter, partido sin valor, esto es ante el EDU y esto es ante Millonarios, ¿sí? Como ven, los datos se asemejan mucho al primer partido. Y es que el primer partido fue similar. Era su primera aparición en el torneo y era, digamos, ya ahí mostró gran parte de su identidad, ¿no? De su juego. Metió el gol rápidamente en los primeros 5 minutos, se escondió. Empezó a destruir, empezó a defender, atacaba solamente si el adversario se lo permitía, el adversario quiso volcarse encima, lo atacaba más, ¿no? Sabía cómo manejar esos momentos, sabía cómo desequilibrarlo, ¿no? El partido de hoy fue similar, con la diferencia de que fueron mucho más cuidadosos todavía, lo cual explica un poco esta cantidad de acciones que hay muy poquísimas, ¿no? Digamos, pocas acciones realmente de tiro al arco, sobre todo el primer tiempo, muy pocas, ¿no? Pelotas paradas, ¿no? Corners, tiros libres, ¿no? Nada más, pero nada, digamos, espectacular, nada, alguna diferencia que se vean, no hay, ¿no? Como acá, por ejemplo, ¿no? Vemos que de todas partes, o ante, aquí ante Caracas, digo, ¿no? Porque este partido es mucho más distorsionada la información. Eh, o aquí ante el EDU, que fue, digamos, su mejor performance, ¿no? Esta ha sido, digamos, hasta ahora la mejor performance que le he visto a este equipo, ¿no? Han sido performances diferentes, ¿no? Ante Caracas lo plantea muy bien, como digo, ¿no? A partir de otro juego, quiso jugar en otro lado, en otro sector, en otra fase, ¿no? Aquí, aquí le jugó a Caracas. ¿Por qué? Porque el rival se prestaba para esto. Y eso me gustó cómo pueden graduar la estructura de sus acciones para poder performar en un partido, ¿no? Eso me gustó, muy interesante, ¿no? Tiene el conocimiento para poder saber en qué situación afrontar, en qué situación competir con el adversario, ¿no? Esto, como lo he dicho, es una información que le hubiera servido mucho a Perú, por ejemplo, para su partido de repechaje, ¿no? Australia le plantó el partido acá, en nivel 3. Perú jamás se encontró con Australia acá. Acá había que encontrarse con Australia, competir y mostrar la superioridad, imponerse acá. Pero Perú jamás se mostró. Lamentablemente afrontaron el partido esperando que se les presente alguna situación, ¿no? Así que bueno, eh, ya expliqué un poco los datos, qué tipo de datos son, acciones tácticas, juego defensivo. Lo vamos a ver que esta es una de las características normales en su comportamiento, ¿no? Equipo que destruye, defiende, son, digamos, consecuencias normales, ¿no? Datos normales. Lo que sí hay que ver acá hay que tener en cuenta el juego táctico, ¿no? Acá vemos que es una de las constantes en este equipo, ¿no? Entonces esto es lo que, digamos, nos interesa a nosotros saber. Aquí podemos ver si realmente hizo algo importante o no, ¿no? Las acciones de valor cero, ya hemos dicho, tienen dos orígenes, sea porque aquí fue porque no pudo construir, el adversario era superior, no le permitió construir, y dos, era porque de algunas veces también intentó utilizarlas para crear juego ofensivo, aunque no fue mucho ya que no quiso exponerse, ¿no? Solamente atacaba como un boxeador siempre protegido, ¿no? Y después las acciones típicas, normales, que van a aparecer siempre: corners, pelotas paradas, tiros libres, ¿no? Y aquí los pocos intentos, como digo, de juego táctico. Juego táctico es protección, me protejo primero, ataco si puedo, si me dejan, si se puede. Se pudo, bueno, acá están. Estas son las acciones que se pudieron. Como ven, son pocas, ¿no? Siguen siendo pocas acciones. Entonces, vemos pues la comparación, ¿no? Esto nos sirve ya para tener un registro de este equipo, ¿no? Un equipo que sabe defender, sabe cómo no perder un partido. Esta fue un poco la performance de hoy en la final, ¿no? No ha mostrado nada nuevo, ¿no? Repito, para cerrar este cuadro, la mejor performance ha sido ante Caracas, donde ha mostrado algo muy interesante, saber cómo graduar las estructuras de sus acciones, sabe dónde afrontar el partido, eso me gusta mucho,
lo tiene muy definido. Y el primer partido, perdón, el segundo partido frente al LDU, donde muestra su juego ofensivo, ¿no? Muestra realmente un equipo muy dinámico ofensivamente también. Y lo hace de esa manera, ¿no? Muy desequilibrante, ya hemos hablado de eso también. Así que dos de sus mejores performances han sido ante el LDU y ante Caracas, la semifinal. Simplemente decir que aquí ante Caracas se vuelve una buena performance porque el rival lo permite, ¿sí? El rival juega fútbol, Caracas Fútbol Club es el único equipo creo que juega fútbol en el torneo y por eso que pueden también ellos proponer algo, pero si no, no. Si no, es un equipo que se cierra. Estos datos también hay que decirlo, me olvidaba. Son los datos que nos dan, ya esto está registrado acá, lo estamos viendo. Son los datos que van a salir siempre de cuando te enfrentas a un rival que propone el mismo juego que tú. ¿Sí? Aquí está. Son características, ya las he explicado, ¿no? Se impone el que puede, pero jamás se arriesga. Ahí está. Estos son los datos, también hay que decir eso. Dos sistemas de juegos que se enfrentaban. No se pudo hacer la diferencia en las características, en las variantes. Cada uno tenía una variante diferente, pero no quisieron aplicarla. Peñarol no quiso porque no quiso arriesgar. Así afrontó el partido final. Y a Independiente de Valle le faltó un poco más de fuerza para poder imponer sus diferencias, ¿no? Acá tenemos los totales para comparar. Como vemos, muy similar los datos con los otros partidos, ¿no? Este es el último partido. Fútbol de construcción, zona ofensiva, medio campo. Es prácticamente el mismo comportamiento, ¿no? Este es el último partido frente a Caracas. Un poco más de acciones. Pero en sí es prácticamente la misma característica, ¿no? Fútbol en el medio campo en recuperación. Aquí hay mucho intento de construcción, pero acciones de valor cero. Lo vamos a ir viendo. De repente acá lo podemos ver de una vez en esas acciones. Aquí. Este es el medio campo. Son las acciones que se ha generado en el medio campo, ¿no? En el medio campo en construcción y en recuperación, ¿no? Primer y segundo tiempo. Acciones, intentos de construcción todas. Y juego táctico. Esto es normal, ¿sí? Deberían aparecer más. No hay porque no recurre al juego táctico en el medio, sino el juego táctico va a ser llevado a zona ofensiva. Acá. Aquí está. Fútbol táctico en zona ofensiva. No están supuestos a hacer fútbol táctico en recuperación, en zona ofensiva, pero vemos que aparecen también, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, el fútbol táctico es para protegerse. Entonces es normal que aparezcan eso, ¿no? En recuperación lo que deberían aparecer son acciones de construcción. Acá. Pero vemos que no hay, ¿no? Hay una, y son sin elaboración encima, ¿no? Entonces, como vemos, un equipo que se protegió muchísimo, ¿no? Ahí están las acciones, intentos de construcción todas, ¿no? El medio campo. Ah, aquí estamos, aquí. Estos son ya del partido, los datos en detalles, el primer tiempo y segundo tiempo. Vemos que no hay realmente gran diferencia. El primer tiempo, como ven, hay más acciones de 0 puntos. Repito, son intentos de construcción, fallidos, no podía. Independiente del Valle jugó mejor el primer tiempo, se impuso, no le dejó construir, no lo dejó atacar. Tampoco querían desprotegerse, no querían arriesgar, entonces les venía bien, eso fue lo que produjo. Los números son bastante pobres, ¿eh? Acá lo vemos, miren. ¿Sí? Es muy pobre. Pelota parada, eso es todo. Pelota parada. Pero en sí, eso es todo, ¿sí? Esta es una, como digo, una de las... Estos son los datos que se van a buscar cuando me enfrento a un rival superior. Muy bien, estos son los datos que quiero. Esto es lo que me interesa. ¿Sí? Si no tenemos estos datos es porque estamos haciendo algo mal. Vamos a perder. Me enfrento a un rival superior, utilizo esto, juego de esta manera, acá está garantizado.
primer tiempo, segundo tiempo, por zona. Estos son todos los datos juntos, acá está por zona. En zona ofensiva, lo normal, ¿no? Son eh, lo que genera en zona ofensiva, es normal. Como digo, todo esto es fútbol, casi todo es fútbol táctico, ¿no? El juego ofensivo. Intento de construcción, ¿no? Acciones defensivas, es un equipo que defiende, había que defender. Ya esto ya lo vimos, como digo. El medio campo, acciones tácticas incluso en recuperación, ¿no? No es normal. Pero como digo, es sinónimo de protección. Recurro al fútbol táctico para protegerme. Quiero cerrar mi partido, me vuelvo más táctico. Soy más táctico. Eso me garantiza cerrar. Si propongo fútbol, dependo del fútbol, dependo de mi talento. No tengo talento, recurres al fútbol táctico. ¿Sí? Esto es lo que han hecho. Ahora lo han perfeccionado, lo han hecho a nivel profesional y eso es lo que da hoy en día, ¿no? Lamentablemente, ya no optan por el fútbol, ¿no? Es muy difícil ya. Por eso reconoce a los que trabajan con fútbol, ¿no? Que ya casi no hay. Marcelo Gallardo es uno. Pero después el otro, el técnico de Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores. eh, Nada, ¿no? Pero ha ganado el torneo y después fue a jugar la final, ¿no? En Mundial de Clubes. Pero de fútbol nada realmente, ¿no? Acá es la comparación de las acciones en zona ofensiva a partir de la construcción. Vemos una similitud, ¿no? Prácticamente los mismos tipos de acciones a partir de la construcción. Hay mucho juego táctico, ¿sí? Este no cuenta porque este es ante Inter. Ante Inter hay de todo. Esto no es muy importante, esos datos. Debería haberlo sacado. Simplemente para ver la diferencia, ¿no? Pero es porque más juego táctico, más protección, ¿sí? Siempre. Acá tenemos en detalles primer tiempo, segundo tiempo. El primer tiempo tenía que protegerse. Independiente del Valle fue sobre todo muy superior en el primer tiempo. Había que protegerse. Y la aparición. Estamos en zona ofensiva. O sea, debería haber más acciones de construcción. No, no, hay fútbol táctico. ¿Sí? En recuperación, nuevamente, este equipo normalmente explota todas las fases de juego. Acá vemos que solamente ha podido desarrollar una, principalmente, ¿no? Que es la de juego simple, es todo. Pero las otras fases, nada, prácticamente, ¿no? Una, ¿no? Pero después, solo aquí. O sea, un fútbol muy simplificado. Por eso digo, no hay realmente gran análisis que hacer, ¿no? El equipo se escondió, el equipo se guardó, el equipo se protegió, el equipo no arriesgó. Fue una final, así lo juegan la final, ¿no? No hay nada que realmente que ver acá. Esto es, normalmente deberían ser acciones letales, es la recuperación que termina en zona ofensiva. ¿Qué tengo? Acciones de cero valor, que no valen nada. Acciones tácticas, ninguna acción ofensiva, apenas estas acá, 3-1-1, ¿no? Acá deberían aparecer las acciones ofensivas. El mandato en estos sistemas de juego siempre es en recuperación, ¿no? Primer tiempo horrible, los datos malísimos, ahí lo vemos, ¿no? Una sola fase de juego explotada no es normal, pero es, como digo, porque el equipo no quiso exponerse, no quiso hacer nada más, hizo lo justo y nada más, ¿no? Números muy pobrísimos. Y señores, y estamos hablando de una final, ¿no? De una final de un supuesto torneo importante, prestigioso, ¿no? De fútbol muy poco, ¿sí? El segundo tiempo mejoró, sí mejoró, porque Independiente del Valle también desapareció, ¿sí? Creo que también me voy a animar a analizar un poco a Independiente del Valle para contribuir un poco. Me gustó cómo jugó la final, me gustó esa intención de salir a proponer, me gustó eso. Yo me esperaba lo mismo de Peñarol. Lamentablemente no mostró nada, ¿no? Como vemos, acá están primer tiempo, segundo tiempo, poquísimo. Estamos en recuperación, acá debería haber las acciones ofensivas, deberían estar acá, ¿no? Recupero, me voy al contragolpe, no, no, hay, ni siquiera, no hay nada, miren, fútbol táctico.
El mediocampo, nuevamente la comparación con los otros partidos. Partido ante Caracas, ante Inter, LDU, Millonarios, ¿sí? Las mismas características, ¿sí? Intento de construcción, esta es una zona de transición, nadie quiere quedarse en el medio campo, lo utilizan para aterrizar ahí sus acciones tácticas y a partir de ahí empezar las recuperaciones. Para eso ha sido utilizado siempre. Nada nuevo, primer tiempo en detalle, ¿sí? Acciones tácticas y acciones de destrucción o acciones simples. Eso es todo. Intentos de construcción. Recuperación. Una de las zonas y una de las fases, digamos, más interesantes de este equipo que habría. Todavía hay que hablar mucho de esta fase, de esta zona. En recuperación, ¿qué pasa? En recuperación normalmente lo que nos solemos encontrar en este tipo de sistemas es que en recuperación y en el medio campo nos encontramos con muchas acciones de construcción, ¿sí? Normalmente. Y es normal porque son acciones fallidas, son las acciones que intentan llegar a zona ofensiva pero no pueden y se quedan en el medio, es comprensible. Entonces, eso es lo que deberíamos encontrarnos acá. Muchas acciones de un punto 5, ¿no? Pero vemos que no hay. Lo que hay son acciones de destrucción, defensivos, intentos de construcción, ¿no? Y nada más. Y después juego táctico que no debería aparecer. Juego defensivo, juego táctico, 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 ¿sí? En todas las fases del juego, en las 8 fases que hay hasta ahora. Hay más, pero estas 8 fases son las que están utilizándolas con más frecuencia, ¿no? Defensivo, destructivo, fútbol táctico, de construcción, recuperación, en fin, todas las fases que hay. Y como digo, ¿no? Solamente fútbol táctico, esto no es una buena señal, ¿sí? Acá yo solamente acepto acciones de destrucción principalmente, ¿no? Y la comprendo porque es una fase de recuperación, hay guerra, hay conflicto, hay choque, hay duelo, es normal, es en el fútbol normal, pero acá en el fútbol táctico es un poco la tendencia, ¿no? Aparecen las acciones ofensivas acá, porque a partir de acá intentan llegar y no pueden. Hay que decir que muchos de estos equipos que implementan estos sistemas de juegos son equipos muy mediocres o son jugadores, digamos, que no tienen mucho nivel, ¿no? Entonces tienen la facilidad para destruir, una capacidad impresionante para destruir, destruyen, no tienen muy buen control de la pelota, se les va. El segundo tiempo igual, como vemos. Por eso que les es tan fácil, ¿no? Adaptarse a estos sistemas destructivos. Realmente nada que mostrar, ¿no? En defensa, eh, alguno, nada, lo normal en estos sistemas, ¿no? Como digo, ¿no? Intentan construir defensivos, destructivos, ¿no? Tácticos que se quedan ahí. Este es un equipo que está preparado para defender, ¿no? Así que no nos dice mucho realmente las acciones defensivas en zona defensiva. Los pases, hemos dicho siempre que los pases son la mejor manera de identificar las verdaderas intenciones de cualquier equipo, ¿no? En los pases se ve todo. Bueno, el promedio es 400, 450, ahí vemos, ¿no? Para que se hagan una idea. Con esto le basta y le sobra para jugar una final, para afrontar una final. Se dan dando cuenta a lo que me refiero. Ha sido un partido realmente muy bajo, ¿no? Muy bajo. Futbolísticamente realmente casi nada o nada. Acá tenemos otros partidos. Este es ante Caracas, ¿no? Hay un poquito más. Ante Inter, esto sí está mal porque estos datos ante Inter fue cualquier cosa. Partido sin valor. El partido ante Millonarios, ¿sí? Ante LDU. Cada vez menos pases, mejores performances, ¿sí? Son equipos destructivos, defensivos, ¿sí? Estas son sellos de estos equipos. Son sellos que han quedado ya con estos equipos, ¿no? Necesitan de muy poco para poder realmente elaborar su juego, ¿no? Es más, utilizan los pases fallados para llevar el juego a tal zona, ¿no? Utilizan un mal pase. Imagínense todo lo que utilizan, ¿no? Pero de creación, de talento, no, de eso no hablan, ¿no? Solamente se habla de ya de juego planificado
otra perspectiva, ¿no? Como siempre, la zona ofensiva bien explotada, ¿no? Sus pases son utilizados bien, adecuadamente, ¿no? Bien administrado. Estos ya son los datos del partido. Vemos pues la producción es poquísima. Lo que siempre llama la atención es la cantidad de pases fallados, ¿no? En rojo. ¿Sí? Porque repito, esos pases fallados son utilizados para fútbol táctico, ¿sí? Son utilizados para llevar el juego, ¿sí? Entonces no son realmente pases fallados. Esto el software lo puede contar como pase fallado, pero este pase fallado ha sido un pase con una intención. No es un pase fallado normal, tradicional, que estamos acostumbrados. No, acá esos pases fallados son parte del juego, son parte de un sistema que ellos implementan para llevar el juego a zona ofensiva. Los utilizan. Acá tenemos la comparación de los pases en los 5 partidos por zona. Estos 129 que vemos acá es el partido ante Inter, ¿no? Una distorsión total, ¿no? Vemos acá, como digo, distribuyen muy bien sus pases, ¿no? ¿En dónde? En las zonas importantes, ofensivas, intento de construcción, ¿sí? Este partido ante Caracas, vemos acá, ¿no? Una diferencia, 5, 3. Los pases son la mejor manera de poder realmente medir, ver las intenciones de ciertos equipos, ¿no? Acá en detalle, primer tiempo, segundo tiempo. Como vemos, el segundo tiempo hubo un poco más de actividad en zona ofensiva, miren, ¿sí? Con la poca cantidad de pases se las arreglan para poder mantener. Y es normal porque es llevar el juego a zona ofensiva y el adversario, como no quiere salir con un pelotazo, quiere jugar y ahí es donde pierde la pelota. Y esos son los pases que se crean ahí, ¿no? Zona ofensiva, como ven, fútbol simple, una sola fase explotada, nada nuevo, más que la mayoría de pases invertidos en juego táctico. No debería aparecer acá, debería haber mandato de ser ofensivo, pero no lo hay, no. Fútbol táctico. Partido muy muerto, ¿no? Muy muerto. Como digo acá, quizás las principales cualidades que hay que decir de Peñarol es que cómo sabe manejar estos partidos, ¿no? Ha sabido manejar los momentos. Esa cualidad, si no la olvidemos, ¿no? Tenemos mucha información acá ya que se viene el sudamericano sub-20, creo, sub-20, sub-17. También está este mismo entrenador, está a cargo de la selección uruguaya, entonces ya se sabe realmente qué es lo que va a mostrar, ¿no? Ya con este registro dijo todo, ¿no? Ya sabemos realmente cómo lo va a afrontar. El medio campo, los pases, la cantidad impresionante de... Este es el último partido. Este es el partido ante Caracas, vemos, ¿no? Una similitud. Y acá muy poco, ¿no? Ahí están los pases repartidos, primer tiempo, segundo tiempo, muy poco, ¿no? Poquísimo. ¿Por qué? Porque estuvo protegido durante todo el partido, ¿no? Recuperación, ahí vemos. Invertidos todos en fútbol táctico. No debería ser, pero la mayoría de acciones se han quedado ahí, ¿no? 17. Esta es la zona más interesante para ver de ellos, ¿no? Aquí realmente se puede ver un poco lo que han intentado hacer, ¿no? ¿Qué intentaron hacer? Intentaron construir, intentaron implementar su juego táctico, no se pudo, se quedó en el medio campo. Aquí está, ¿no? Son los rastros que quedan de lo que intentaron hacer, ¿no? En este tipo de juegos, esta fase es, digamos, la más fácil para ver, ¿no? El segundo tiempo disminuye mucho más. Nada que decir en zona defensiva, ¿no? Voy a cerrar con esto, ya este es el final. Ya lo dije al comienzo, ¿no? Como digo, el análisis, los datos, a lo que sirven es a generar una mentalidad. Es un poco lo que le pasa a Peñarol, lo que le ha venido pasando a Peñarol en el torneo, ¿no? Tienen esa seguridad para poder controlar los partidos, para saber en qué situación están en ventaja o en desventaja, qué situación es realmente de peligro, qué situación es inofensiva. Eso lo da
una mentalidad no se da hablando, se da con información. La información se la brindas al jugador con números, con datos, y el jugador se vuelve una máquina. Es un poco lo que ha venido pasándole a Peñarol. No sé de qué manera están implementando ellos sus análisis, pero les recomiendo siempre que se acompañen su trabajo con algún analista de datos, ¿no? Les va a ayudar muchísimo a tener la confianza necesaria para que afronten sus partidos, ¿no? Sobre todo en ese punto, el saber realmente, saber qué te espera cuando entras a la cancha, saber exactamente qué te espera cuando entras a la cancha, creo yo que ha sido uno de los defectos hasta el día de hoy que no han podido manejarlo bien los entrenadores tradicionales, ¿no? Aquellos que construyen fútbol. Siempre entrar a un partido es siempre una incógnita, ¿no? Saber, ¿y ahora qué pasará? Vamos a ver si performamos bien. Bueno, en este caso no, los datos te dan esa información, entras con una cabeza totalmente diferente, ¿no? Ya incluso empiezas a agarrar temperamento, ¿no? Porque ya te molesta que las cosas no se den como se tienen que dar, sabías lo que está pasando, lo estás viendo en la misma cancha, tú estás siendo parte del juego, y al no poder cumplir con que no se dio el resultado que tú sabes que tiene que darse, porque los datos te lo han dicho, ya incluso te ayuda a generar esa exigencia en ti, ¿no? De decir, no, yo sé muy bien lo que tengo que hacer, las cosas no se están dando bien, sabemos que tenemos el control del partido o estamos en desventaja, toda esa información es lo que les puede ayudar el análisis estadístico. Así que les invito a reflexionar sobre este tema y vamos ahora a empezar con el trabajo de Caracas y después ya empezaremos con Independiente del Valle. Así que muchas gracias, eso es todo, nos vemos.